vamos a adentrar en un tema que ha conmovido al mundo entero, fundamentalmente, a Medio Oriente, que tuvo que ver con el ataque con los pagers y walkie-talkies que han impactado en miembros del Hezbollah allí en el Líbano. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Claudio Fantini, analista internacional. ¿Cómo te va, Claudio? Silvio Sacomani te saluda, un placer enorme recibirte. ¿Qué tal, Silvio? Un gusto muy grande hablar con vos. Muchas gracias, Claudio, muy amable. Bueno, ¿se conoce cómo se planificó o cómo se planificaron estos ataques? ¿Hay alguna hipótesis o hay varias? No, lo que se puede es deducir en términos generales, ¿no es cierto?, en trazos gruesos, qué es lo que ha ocurrido. Que empiecen o que estallen simultáneamente un día todos los Vipers o gran parte de los Vipers, del lote de Vipers que había hecho comprar Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, sosteniendo que los teléfonos celulares eran peligrosos porque al recibir y también emitir mensajes y comunicaciones eran más fáciles de detectar y de seguir. Entonces, que hayan estallado todos esos lotes que fueron repartidos, lo que muestra es un nivel de tecnología y de eficiencia en la aplicación de inteligencia, de servicios de inteligencia o de operaciones de inteligencia, que conduce inmediatamente las sospechas hacia Israel. O sea, lo primero era pensar si lo que pasó fue un defecto de fábrica que hizo estallar todos esos artefactos, o si hubo una operación que los convirtió en explosivos. Bueno, que hayan estallado por defecto de fábrica es totalmente descartable, porque si se recalientan las baterías de litio de los Vipers, no explotan, sino que se queman fogoneando, o sea, le puede producir quemaduras. Quemaduras, claro. Pero no es una explosión. Si explotaron en lugar de incendiarse, para decirlo de algún modo, los Vipers, quemando un poco, lastimando, si explotaron es porque le pusieron carga explosiva. Si le pusieron carga explosiva es porque o bien los agentes lograron intervenir directamente en la fabricación, digo los agentes israelíes, del Mossad, o bien en algún punto del envío de ese lote de Vipers fueron intervenidos por agentes israelíes. Y segundo, si hubieran estallado por defecto de fabricación, no hubieran estallado simultáneamente, claro, varios meses después de estar siendo usados. O sea, el estallido simultáneo, lo mismo que pasó al día siguiente con los Handys, muestra que esto es una operación de inteligencia. Una operación de inteligencia que está en el nivel de excelencia que tienen las operaciones del Mossad y del Shin Bet, así como también de las organizaciones de inteligencia de las fuerzas de defensa israelíes, como el Haman o el Modash, ¿no? Que son inmensamente eficaces, creativos, tienen una inventiva descomunal y usan unas tecnologías increíbles. Entonces la cuestión es tener en claro que sí, esta fue una operación de Israel con el nivel de excelencia con que ellos actúan. Hay una larga lista. Yo creo que estas capacidades que distinguen a los aparatos de inteligencia de Israel se remontan a antes de que exista Israel, ¿no? Yo los remontaría a una organización clandestina que nació en Rusia para vengar para vengarse de los nazis que habían masacrado judíos en la Shoah o en el Holocausto, el Dam Yehudin Camp,
¿no? Que en yiddish significa la sangre judía será vengada, ¿no? Era un ruso ashkenazí, Ava Kovner, el que en 1945 creó esa organización clandestina e hizo muchas operaciones eliminando jerarcas nazis o agrediéndolos notablemente, por ejemplo, a los que estaban en la cárcel de Nuremberg, a los que le hicieron llegar panes envenenados a su celda, en el mismo lote de panes que iban para los miles de presos, que además de los jerarcas nazis estaban en la misma cárcel, y todos resultaron envenenados. El objetivo no era matarlos, porque estaban esperando el juicio por los crímenes, y por ese juicio iban a morir o iban a pasar el resto de su vida presos. Pero quería dar la señal de venganza, el NACAM, esa organización. Yo creo que esos golpes de excelencia empezaron con el NACAM y luego caracterizaron a las Fuerzas Armadas de Israel, las que se llaman Fuerzas de Defensa Israelí, a sus aparatos de inteligencia militar y también al Mossad y al Shin Bet o Shabak, que es el aparato de inteligencia interna israelí, ¿no? Bueno, hay muchas acciones muy notables. Recordemos que en el 2020 fue asesinado por Israel en Irán quien era el máximo científico del proyecto nuclear iraní, Mohsen Farizadeh, que era un físico notable, y fue asesinado cuando iba en su auto con su mujer y con sus guardaespaldas siguiéndolos en otros autos. Fue asesinado por una ametralladora poderosísima que desde una camioneta que estaba parada en la banquina de la ruta por donde pasó, disparó, pero fue accionada vía satélite. O sea, nadie supo nunca explicar cómo hizo Israel para poner esa camioneta ahí, para averiguar el circuito que haría. Había estado de vacaciones en el mar Caspio y volvía hacia las afueras de Teherán, donde tenía una casa de fin de semana, y una ametralladora robótica accionada vía satélite lo mató, masacrando además a la mujer y a todos los guardaespaldas. Bueno, de ese tipo de acciones, teléfonos que explotaban cuando los jerarcas de Hamas, como Ayash, por ejemplo, Yahya Ayash, le decían el ingeniero porque era el que fabricaba las bombas, ¿no? Un día le hicieron llegar un teléfono, nadie sabe cómo lograron que su mejor amigo y principal guardia de seguridad de Ayash, el único que podía entregarle artefactos de comunicación, dispositivos electrónicos, le hicieron llegar a través de él el teléfono que cuando atendió un llamado le voló la cabeza, ¿no? Ese tipo de operaciones llevan el sello de calidad del Mossad. Del Mossad, sin dudas. Ahora, lo que estuve leyendo, decime si se puede conjeturar lo siguiente, a raíz de lo que leí, que este ataque por parte del Mossad para con estos terroristas fue un ataque preventivo, porque Israel estaba esperando atentados terroristas en su territorio. ¿Esto es así? ¿Lo podés confirmar? La verdad hay muchas versiones cruzadas y yo no estoy en condiciones de saber cuál de ellas puede ser la más acertada. Yo lo que creo es que este ataque, sumado al asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas que vivía en Qatar o residía en Qatar, y había viajado a Teherán, donde iba a pernoctar porque iba a estar en la asunción del nuevo presidente, y cuando se acostó en el lugar donde que le habían asignado el régimen iraní, explotó la cama y murió. ¿Cómo hicieron llegar ese explosivo a Teherán? Claro. ¿Cómo lograron saber que ahí iba a dormir
y cómo lograron entrar a ese lugar de Max, o sea, que le habían hecho un dispositivo de máxima seguridad y ponerle explosivos en la cama. Bueno, ahí está el sello de calidad y es un mensaje que le dice a la República Islámica de Irán o al régimen de los ayatolás: miren, podemos llegar a donde querramos, ¿no? Esto para mí fue más un mensaje de decir, miren, nosotros podemos llevar esta guerra a una dimensión en la que cada uno de ustedes pueden ser eliminados. Ese mensaje le dice a todos los miembros de Hezbollah, los del ala política, los del ala burocrática y los del ala militar: cada uno de ustedes, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, puede ser aniquilado por Israel. Nadie puede estar seguro si pertenece al Hezbollah. Y al mismo tiempo le está diciendo a los libaneses en general, y a la comunidad chiita en particular, el peligro que significa tener en esas comunidades, tener en ese país implantado a Hezbollah, porque la verdad es que ha sido un ataque puntual, el más absolutamente puntual y circunscripto de los ataques, ¿no? Porque fue a través de los Viper y los Handy, por lo tanto totalmente. El blanco eran los que tenían esos Viper y esos Handy, y a esos artefactos solamente los iban a tener los miembros de Hezbollah. Aún así, como en el momento del estallido simultáneo de esos dispositivos de comunicación, podían estar en un lugar público, podían estar arriba de un ómnibus, podían estar cenando con su familia o con amigos, iban a dejar heridos graves y también muertos civiles. Bueno, el mensaje al resto de los libaneses y más precisamente a la comunidad chiita del Líbano es, bueno, miren, tomen nota de lo que significa en materia de peligro tener a Hezbollah implantado en el Líbano. Tal cual. Bueno, son daños colaterales. Me Silvio, por pensar que el objetivo principal es dar ese mensaje, ¿no? Claudio, qué lindo escucharte, qué placer, por favor, qué placer. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Fuiste clarísimo como siempre. Bueno, un gusto muy grande, Silvio. Te dejo un gran abrazo. Abrazo enorme, Hasta luego, adiós. Wow, qué conocimiento fenomenal. No solamente, ya lo hemos entrevistado en otras oportunidades para hablar de otras situaciones que se han vivido en distintos escenarios de distintos países del mundo. ¿Sí? Conoce absolutamente todo. Sí, todo.